Evangelio según Marcos, capítulo 10. Estaremos hablando nuevamente, haciendo referencia sobre la enseñanza del divorcio, la bendición de algunos niños y cómo Jesús los compara, el joven rico y otras temáticas más que estaremos aquí desarrollando en este capítulo. Comencemos. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron algunos fariseos, le preguntaron para tentarle, ese era el objetivo de ellos, si era lícito el marido repudiar a su mujer. Jesús les respondió: ¿qué dijo Moisés? Ellos dijeron: pues Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una sola mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y él les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Vemos que en ese tiempo habían dos escuelas rabínicas, que era la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Shammai era más conservador, más ligado a la ley. Hillel era como más dado a ser muy frágil en la doctrina, porque Hillel comenzó a enseñar que se podía dar carta de divorcio por que la mujer preparó mal la comida, por muchas razones que no se justificaba realmente la separación o el divorcio. Shammai solamente se hablaba que la carta del divorcio era para aquella mujer o hombre que había caído en adulterio, que había invalidado el pacto matrimonial. Por esa razón Jesús daba más que todo a lo que inclinaba a Shammai. No se podía dar divorcio por cualquier cosa. Jesús es muy estricto con este tema del divorcio. Hoy en día el divorcio se ha vuelto el pan de cada día. Cada 5 minutos en España se está separando un matrimonio. Se está desuniendo. Hoy en día se ha desvirtuado la relación matrimonial terriblemente, a sabiendas que es la columna vertebral de una sociedad. Este tema es bastante álgido, es un tema donde vamos a encontrar serie de controversias, pero que vamos más adelante a tocarlo con mayor profundidad. Después vemos aquí en el verso 13 la bendición de niños que le presentaron para que los tocase, y los discípulos le reprendían a los que presentaban estos niños. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos o de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Después la historia del joven rico. Un joven con mucho dinero le dijo: maestro bueno, cosa que no le agradó al Señor. Le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. Dando a entender que Jesús, al tomar la humanidad, está diciendo que no hay nadie humano bueno en esta tierra sino solo Dios. Que no podemos pensar que porque tenemos dinero, porque tenemos fama, porque tenemos intelectualidad, somos buenos.
No hay nadie bueno para delante de Dios. Y este joven que pensaba que era bueno, dijo: los mandamientos he guardado, porque Jesús le había dicho: sabes estos mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás, honra a padre y madre. Él entonces respondió y le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu propia cruz. Esta es la vida del discipulado. Si queremos seguir a Jesús, tenemos que tomar nuestra propia cruz, negarnos a sí mismo. Pero dice la Biblia que éste se afligió y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió a rectificar: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y no porque ser rico sea malo, simplemente porque la mayoría de ricos tienen la tendencia de confiar en sus riquezas. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo entonces? Jesús dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano o hermana, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermanas, madre, hijos, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. La recompensa es la vida eterna. Y la verdad que tenemos que tener una vida continuamente abnegada. Después Jesús anuncia su muerte en el verso 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían con mucho miedo. Entonces, volviéndose a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que había de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día va a resucitar. Esto dio pie a que Juan y Jacob, hijos de Zebedeo, se le acercaran al maestro a pedirle una petición: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Ustedes pueden beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo fui bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo bautizo seré bautizado. Hablando de las persecuciones, hablando de todo lo que les va a acontecer por seguir al Señor. De esos que está hablando, todo el sufrimiento. Y así fue. Casi todos los discípulos de Jesús fueron muertos violentamente, crucificados, decapitados, en mazmorras, en cárceles. Bueno, fue una situación. Por eso Jesús: a la verdad, ustedes van a sufrir tal persecución. Ustedes sí van a beber del vaso que yo bebo y van a ser bautizados con el bautismo con que yo fui bautizado. Ahora, pero al sentarse a la derecha o a la izquierda no es de mirarlo, sino a aquellos por quienes está preparado. Cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Haciendo alusión
respecto a la petición de Juan y Jacob, pensando ellos que al ser derecha e izquierda iban a tener un rango, un estatus mucho más alto. Y Jesús les bajó del humo, diciéndoles, si ustedes quieren ser grandes, tienen que ser servidores de los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Después vemos la sanidad del ciego Bartimeo, en la cual usted va a encontrar enseñanzas muy especiales como esta. Dice que Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Nótese, junto al camino. De aquí podemos extraer que Jesús es el camino. Uno es ciego espiritual cuando está fuera del camino que es Jesús. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. La salvación es basada en esa misericordia, en esa gracia de Dios. Entonces Jesús, deteniéndose, eso me gusta, Jesús se detuvo en nuestra vida también, mandó a llamarle, Jesús nos mandó a llamar, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, en ese tiempo, a los mendigos les colocaban una capa negra. Esa era su identidad, su reconocimiento. Dice que entonces, arrojando su capa, lo que hizo Bartimeo fue quitar esa capa, ir a Jesús. Se levantó y respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que haga contigo? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué gran enseñanza. Nosotros nos quitamos esa capa de mendicidad espiritual, de pecado. Jesús nos da nuevamente la vista espiritual y por esa razón nosotros seguimos a Jesús en el camino, en el propósito eterno. Mira cómo estaba Bartimeo inicialmente en este cuadro. Estaba junto al camino a un lado, pero ciego. Pero aquí ya vemos viéndole en el camino. Bendiciones.